Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero que nada, me parece que pues tenemos dos caminos: o nos mantenemos en las generalidades, en no, digamos, irnos a resolver el fondo, o lo hacemos. Yo volvería a plantear, porque me parece que es momento de que en el que todos pudiéramos resolver y pronunciarnos al respecto con respecto a esos grandes 4 temas. Yo respondería con respecto a lo de transparencia y voto secreto, que en realidad no estamos, o sea, hay que tener muy claro, no viola el 123, porque no estamos hablando de la conducción interna de los sindicatos. ¿Qué transparencia estamos pidiendo? Estamos pidiendo que sea público los contratos colectivos y los reglamentos internos. Es decir, en esto ya se ha avanzado el IFAI, la misma Suprema Corte ya ha resuelto que esto tiene que suceder porque los trabajadores tienen derecho a conocer sus contratos colectivos. No estamos hablando de ingerir dentro de los sindicatos. Entonces, vamos avanzando en este tema, sin dejarnos, digamos, apantallar con esto de que rompe con el artículo 123, porque no es cierto, nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, eso con respecto a la transparencia. Lo siguiente, con lo que decíamos del limitar los salarios caídos a 1 año, a mí me parece que nos quedan varias alternativas. Si bien, como lo decíamos, lo ideal sería que estuviéramos pensando en crear una comisión especial que se encargue de resolver el tema de fondo, que es que existan jueces imparciales, jueces que dependan del Poder Ejecutivo. Podemos estar pensando en, número 1, proveer de recursos necesarios a las juntas, que realmente existan sanciones a los funcionarios que excedan de 1 año, y en todo caso, en 2 meses antes de terminar el año, que se haga una programación compacta con respecto a las pruebas. Esto daría respuesta de fondo a todo el problema de limitar los salarios caídos a 1 año, y me parece que resuelve también el problema que están planteando ustedes de las empresas están quebrando. Entonces, son los dos lados de la moneda. Tanto resolvemos que las empresas no quiebren por el pago tan amplio de los salarios caídos, como no le echamos la culpa a los trabajadores y resolvemos que los procesos laborales no tendrían por qué durar tanto tiempo. Entonces, les plantearía que vamos dándole respuesta a esto en lugar de mantenernos, digamos, en el plano de la generalidad. Lo otro, que es lo que tiene que ver con contrato por hora, insisto, compañeras y compañeros diputados, vamos suprimiendo esto del contrato por hora. No entiendo a quién convendría esta flexibilidad, ¿por qué estar otra vez pensando en el tema de los mínimos? Entonces, esta idea de suprimirlo me parece que tampoco dañaría. Y lo último y más fundamental que quiero seguir insistiendo es el tema de votar, es decir, de eliminar todo lo que tiene que ver con los contratos de protección. Si le damos si resolvemos este tema de fondo, de verdad que vamos a ser aplaudidos por la gran mayoría de los trabajadores. Tenemos que estar pensando en ellos, en los más desprotegidos que son los trabajadores, y la única forma, compañeros, sería evitando que esto se lleve a cabo, limitando, es decir, obligando a que los trabajadores, una vez más, se les consulte antes de votar los contratos colectivos. Ahora bien, ya entrando, digamos, al análisis más detallado con respecto a este documento, pues vemos, por ejemplo, diría yo, en el artículo 15C1, que se habla de una unidad de verificación, pero esta unidad de verificación únicamente se atenderá en cuestiones de salud, seguridad y medio ambiente.
nosotros estamos planteando que esta unidad de verificación se encargue de verificar que una cuestión es fundamental, el tema del salario, y el otro, que cumpla con los requisitos, es decir, con los candados que se están señalando en el 15A. Porque en realidad, pues, en eso debería de funcionar esta unidad de verificación, que realmente esté checando que ninguna empresa esté subcontratando, por ejemplo, en el objeto de materia de trabajo, ¿no? Lo siguiente tiene que ver con todos estos temas en el artículo 39A, que plantea a juicio del patrón. Es decir, en la ley no se puede establecer cuestiones discrecionales, tenemos que ser objetivas, como que a juicio del patrón. Esto es absurdo, lo tendríamos que eliminar de tajo en este documento. Lo siguiente tiene que ver con el tema de... igualmente, en el tema de las vacantes, de cómo va a ser la promoción de los trabajadores. Me parece un poco absurdo ahí el documento. Doy lectura. 159. En primera instancia, parte de algo que es falso, que es que la promoción se da en un escalafón ciego. Ustedes valdría la pena que preguntaran qué empresa existe esto del escalafón ciego. No existe en ningún lado. Seguramente se está pensando en el apartado B, como en Pemex o este tipo de empresas, pero esto está en razón del apartado A. Entonces, ¿cómo es posible que aquí, en la iniciativa, está hablando de las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de 30 días y los puestos de nueva creación serán cubiertos por el trabajador que acredite mayor productividad si fuera apto para el puesto? Mayor productividad. ¿Quién va a medir eso de la mayor productividad? En igual de condiciones se referiría al trabajador que tenga mayor capacitación o que demuestre mayor aptitud. O sea, esto de la mayor aptitud, ¿quién la va a determinar? ¿El patrón? O sea, estamos dejando en manos del patrón que promueva o que le dé empleo a otras personas. Entonces habla de mayor aptitud, lo que deberá acreditarse con las correspondientes certificaciones. Al más asiduo y puntual. ¿Qué es esto? En ese orden y en igual de circunstancias, al de más antigüedad en la especialidad o área de trabajo, ¿no? Puntualidad. O sea, está hablando de puntualidad. Y ahí le adhieren, dice, bueno, y en todo caso, cuando estén en igual de circunstancias, por Dios, ¿cómo vamos a estar en igual de circunstancias cuando se está hablando que sí de la puntualidad, que sí de la productividad? Es decir, no tienen ni pies ni cabeza. Aquí, sinceramente, tenemos que estar pensando en puros elementos objetivos y que no dependa únicamente del patrón esta circunstancia. Entonces, bueno, el llamado es irnos a lo concreto, vamos dando verdadera respuesta a estas cuestiones y dejar muy claro que no estamos dispuestos a esta idea de limitar los salarios caídos un año y sobre todo que podemos hoy en día dar respuesta a todo lo del tema colectivo, y sí me gustaría escuchar a los diferentes grupos parlamentarios, a los diferentes diputados en esta postura de que podemos ceder, ¿no? en este tema y realmente resolver de fondo. Muchas gracias.